Esto más que todo para fines prácticos, lo puso la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que puede comenzar la adolescencia antes de los 9 años y terminar después. En esta etapa se produce la maduración, tanto biológica, psicológica y social. Y previene de la palabra del latín adolecer. Adolecer quiere decir sufrir, doler, es decir, sufrir los cambios, tanto biológicos, psicológicos y sociales. No debería ser una etapa de dolencia, sino más bien de máxima felicidad, ¿no? ¿Quién no quiere volver a la adolescencia? Pero en esta etapa, justamente el adaptarse a las distintas circunstancias les afecta mucho a la adolescencia, como veremos posteriormente. Ahora, el término pubertad, que deriva también del latín, que significa pubere, que es cubrirse de vellos el pubis, es la etapa biológica de la adolescencia, o sea, corresponde a la adolescencia temprana y donde ocurren los cambios biológicos seguidos del estirón puberal hasta alcanzar la capacidad reproductiva. En la pubertad, entonces, se producen cambios endocrinológicos, hay actividad hormonal, por consiguiente, maduración de los órganos de la reproducción, aparecen los caracteres sexuales secundarios, existe un aumento notable en el peso y la talla, y todos estos cambios en la pubertad tienen una tendencia secular. ¿Qué significa esto? Que cada 30, 40 años la pubertad comienza a edades más tempranas. Podemos definir, digamos, que la pubertad en las niñas aparece a partir de los 8 años como normal, primer signo de desarrollo sexual, y como máximo 14 años. Y en los varones, 9 años, como máximo 15 años. Pero, les decía, la tendencia secular hace de que cada vez, por varios factores nutricionales, qué sé yo, psicosexuales, toda la sexualización de nuestro medio, hacen de que cada vez la adolescencia, o diré la pubertad, comience a edades más tempranas. Decimos que es el segundo brote de crecimiento, ya que el primer brote de crecimiento ocurre el primer año de vida. Uno aumenta el primer año de vida como 25 centímetros. Normalmente un niño nace con 50 de centímetros de talla, aumenta a 75 al año. El segundo año baja la mitad, 12.5. Después va bajando la otra mitad, entre 6 y 7. Y progresivamente se va disminuyendo la velocidad de crecimiento hasta llegar a 3, 4 centímetros por año. Y comenzando la pubertad, otra vez empieza el brote, el crecimiento, con aproximadamente entre 8 a 10 centímetros por año. Aquí vemos los factores implicados en el crecimiento. Tenemos, bueno, los principales son los genéticos. Hay mucha, tanto el comienzo de la pubertad y la talla adulta final, intervienen mucho los factores genéticos que nos dan nuestros padres. Todo esto combinado con los nutricionales, o sea, el tener una nutrición adecuada, balanceada, apoya a que la pubertad ocurra, digamos, a las edades apropiadas. Cuando existe una desnutrición, a veces se retarda la pubertad. Cuando existe un sobrepeso o obesidad, generalmente aparece mucho antes. También influyen las enfermedades o intercurrencias que existen en esta etapa. Los factores ambientales, sabemos que hay variación en los factores climáticos, por ejemplo, gente que vive en los llanos, en alturas bajas, comienza su desarrollo sexual a edades más tempranas, son más extrovertidos, o sea, cambios tanto biológicos como psicosociales, en contraposición con los que viven en la altura y en climas más fríos, donde generalmente la adolescencia o la pubertad comienza a edades más tardías y son más introvertidos. Son distintas maneras de ser. Y bueno, y la parte hormonal que influye en forma importante en esta etapa. Tenemos las hormonas como la hormona del crecimiento, la somatomedina, las hormonas sexuales, tiroideas, insulina, glucocorticoides, etcétera, que influyen en el crecimiento somático. Las hormonas gonadotróficas a nivel de las glándulas, las hormonas sexuales en las gónadas y los factores de crecimiento en las células específicas. Todos estos se van, digamos,
correlacionando para comenzar el desarrollo y el crecimiento en esta etapa. Aquí vemos que antes de la pubertad, o sea, durante la infancia, normalmente existe un gonadostato, o sea, un control un freno, digamos, del factor liberador de gonadotrofinas en el hipotálamo por los niveles bajos de las hormonas sexuales. Ya comenzando la pubertad, se desensibiliza ese gonadostato, entonces empieza ya a liberarse los factores, el factor liberador de gonadotrofinas. Aquí vemos, por ejemplo, que el factor liberador de gonadotrofinas se produce en el hipotálamo. Este, a su vez, estimula la apófisis anterior. En la apófisis anterior es la productora de las hormonas gonadotróficas, la folículo estimulante y la luteinizante, que a su vez actúan en las gónadas, en los varones en los testículos y en las mujeres en los ovarios, produciendo las hormonas sexuales. Aquí vemos otro cuadrito, el hipotálamo, hipófisis anterior, las gonadotrofinas, folículo estimulante y luteinizante, gónadas, donde se produce la testosterona en los varones, el estradiol en las mujeres, y los péptidos gonadales. Todos esas tres hormonas, incluso los péptidos gonadales, van a influir o van a retroalimentar negativamente el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Y la testosterona, que es la hormona sexual masculina, con el estradiol, hormona sexual femenina, van a ser los responsables de los cambios puberales que veremos posteriormente. En la mujer los cambios son, el folículo estimulante actúa a nivel de los ovarios, haciendo que en los folículos se produzca la producción de los estrógenos o el estradiol. Estos estrógenos a su vez van a desarrollar, digamos, el útero, los ovarios, la vagina, la vulva, y por otro lado estimulan al desarrollo de la glándula mamaria. La luteinizante actúa sobre el cuerpo lúteo, haciendo de que se produzca la progesterona o hormona madre. En el varón vemos, de igual manera, en el hipotálamo, el factor liberador de gonadotrofinas estimula la adenohipófisis. La luteinizante actúa a nivel de las células de Leydig, haciendo de que estas personas que producen la testosterona, que es la hormona sexual masculina, y por retroalimentación regula el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Por otro lado, la folículo estimulante actúa a nivel de los folículos, produciendo, de las células de Sertoli, produciendo la espermatogénesis. Es decir, la folículo estimulante es responsable de la fertilidad y la luteinizante de la virilidad en los varones. Todo esto se regula en forma negativa por medio de la retroalimentación. Ahora, ¿qué elementos sobresalientes existen en el crecimiento en las mujercitas? Durante la pubertad aparece el estirón puberal, que comienza con la telarquía, que es el crecimiento mamario. Hemos dicho, a partir de los 8 años se considera normal. Muchas veces aparece en un solo lado y a los 6 meses recién al otro lado. Esto se va acompañado del vello púbico y axilar. Y el estirón puberal termina con la menarquia o primera menstruación. Esto ocurre generalmente 2 años después de la telarquía. Es decir, el estirón puberal en las mujeres es bastante más corto. Dura aproximadamente 2 años, tal vez 2 años y medio en algunos. En los varones que tenemos este estirón, que es mucho más largo, empieza un poquito después, con el crecimiento genital, con los testículos, acompañado del vello púbico, axilar, facial y corporal. El estirón en los varones es más largo, dura entre 5, 6, 7 años aproximadamente. Por eso, a la larga, los varones tienen una estatura mayor. Ahora, ¿qué ocurre con el peso? Durante la adolescencia, por efecto de la testosterona, en los varones hay aumento de la masa muscular y disminución de la grasa corporal. Por lo contrario, en las mujeres, el efecto de los estrógenos hace que aumente el tejido adiposo y
la proporción, digamos, de una niña en la etapa escolar, que es del 8% de grasa, aumenta a un 25%, lo que da la forma típica redondeada femenina. En la etapa escolar, generalmente, o sea, entre los 5 y 10 años, generalmente uno crece aproximadamente 2 kilos por año solamente. En cambio, durante la adolescencia, el aumento de peso es mucho mayor. Las mujeres pueden crecer entre 5 a 10 kilos por año y los varones entre 6 hasta 13. Entonces, existe un crecimiento importante en el peso. Aquí vemos que las mujeres predominio de la grasa, en los varones el predominio óseo muscular, las mujeres el estrechamiento de las caderas, en los varones el estrechamiento de los hombros. Hay en ambos aumento de los glóbulos rojos, pero con mayor incidencia en los varones por acción de la testosterona y crecimiento de los órganos en ambos. Aquí vemos que la telarquía comienza por acción de los estrógenos y la tasa de crecimiento máxima es de 8 a 10 centímetros por año. ¿Qué otros cambios producen los estrógenos? A nivel de la vulva, de la vagina, empiezan, la niña tiene un epitelio plano y por acción de los estrógenos y del glucógeno vaginal, este epitelio se vuelve estratificado. Es decir, hay cambios en la coloración de la mucosa uterina y vaginal. Por lo tanto, va a haber aumento de un flujo vaginal transparente, cristalino y estéril, que se llama la leucorrea fisiológica, y esto ocurre en forma, digamos, normal y natural, más o menos un año antes de la menarquia. Si la adolescente tiene un adecuado aseo de la zona genital, no va a haber infecciones. Por lo contrario, si no es así, va a ser frecuente las vulvovaginitis. También existe engrosamiento de los labios mayores y menores en esta etapa, y aquí vemos la estrogenización del himen, que se lo vuelve engrosado y brilloso. En la piel actúan ya los andrógenos, tanto los andrógenos suprarrenales, que son la androstenodiona, la dehidroepiandrosterona y el sulfato de dehidroepiandrosterona. Estos son los responsables, digamos, del cambio de la sudoración, del olor. O sea, normalmente unos 2 años antes de comenzar la pubertad, ya los niños y niñas empiezan a tener una sudoración con olor, que es anunciadora de la pubertad. Esto es por acción de los andrógenos suprarrenales. También estos andrógenos actúan a nivel de la piel, aumentando la secreción de las glándulas sebáceas y produciendo la aparición del acné. Es más frecuente el acné en los varones que en las mujeres porque tienen la acción tanto de los andrógenos gonadales como suprarrenales, en relación a las mujeres, que es más por acción de los andrógenos suprarrenales. Bueno, el crecimiento del vello también es debido a los andrógenos suprarrenales, sumados a los gonadales en los varones, que empieza generalmente en forma ascendente en las mujeres, a nivel de las piernas, en la zona púbica, en los antebrazos, en los varones en mayor incidencia, también en las piernas, muslos, en la zona genital, el púbico. Esto ya la parte racial o genética puede haber también en la zona alba, en el tórax, en los brazos y antebrazos y la barba. También los andrógenos son responsables del inicio de la libido sexual, la atracción por el sexo opuesto y del engrosamiento de la voz, que ocurre tanto en varones y mujeres, pero con mayor incidencia en los varones por aumento del cartílago cricoides, la laringe crece y las cuerdas vocales se vuelven más gruesas. Acá vemos una tabla de la velocidad de crecimiento, donde vemos en la línea roja el crecimiento de las mujercitas que va produciéndose, digamos, cada vez enlenteciéndose, como les decía, en la etapa prepuberal, y empieza el pico, el segundo brote, y el pico es un poco más corto y también de menor duración, es decir, dura aproximadamente entre 2 a 3 años máximo.
En cambio, en los varones ocurre unos 2 años después, pero el pico es más alto y la duración también es mayor. Un varón puede crecer entre 18 a 20 años. Aquí vemos, bueno, un cuadrito donde vemos que solamente en la etapa de la pubertad las mujeres somos más grandes que los varones, teniendo las mismas características genéticas, nutricionales y sin intercurrencias de enfermedades. El perímetro cefálico crece muy poco, o sea, normalmente al año uno llega con 45 centímetros, eh, hasta la adolescencia llega hasta 55. El crecimiento es muy lento. Pero los huesos de la cara continúan creciendo. Por eso es que no es aconsejable en esta etapa realizar las cirugías plásticas, las rinoplastías, etcétera, porque pueden todavía deformarse porque continúa el crecimiento. Los senos paranasales completan su neumatización. Los últimos en neumatizarse son los frontales y los estenoidales. También la mastoide se neumatiza. Aparecen ya la erupción de los dientes permanentes, los famosos muelas del juicio, terceros molares. En esta etapa ya en la mayoría de los pacientes ya se completa la dentición. Aquí vemos, bueno, una niña que va pasando las distintas etapas hasta llegar a ser un adolescente. Todo esto causa alegrías, euforias, desánimos y un montón de sentimientos encontrados. Ahora, ¿cómo podemos evaluar, digamos, el desarrollo sexual en los adolescentes? Ya en el siglo pasado, un científico que se llamaba Tanner hizo una escala de 5 estadios con diferentes etapas de desarrollo sexual, en las que en las mujercitas vemos de que la etapa de Tanner 1 son genitales totalmente infantiles, no hay ningún cambio en la glándula mamaria y tampoco no hay vello púbico, el vello es igual que el resto del cuerpo. Ya la etapa de Tanner 2, que es el botón mamario, que puede ocurrir en un solo lado, es cuando es el primer signo de desarrollo sexual y es también donde empieza el estirón puberal. A nivel del vello púbico podemos tener vellos largos, lacios y poco pigmentados a nivel de los labios mayores. Se prosigue con el Tanner 3, donde vemos que acá ya hay una separación, hay un aumento de la glándula mamaria, pero sin separación de los contornos todavía, es pequeña. Ya el crecimiento del vello púbico es mayor, los vellos son más gruesos, enroscados y de color más oscuro. La etapa de Tanner 4, vemos que ya hay aumento de la glándula mamaria y separación de los contornos, y el vello púbico aumenta en la extensión. Vemos acá nuevamente Tanner 1, no hay nada. En Tanner 2, el botón mamario solamente. Tanner 3, la glándula mamaria sin separación de contornos. Tanner 4, hay separación de contornos y la areola y el pezón forman un solo montículo. La etapa de Tanner 5, que sería, digamos, ya la etapa adulta, la única diferencia con el 4 es que se retrae la areola y el pezón protruye. Muchas mujeres logran este estadio recién en la etapa de lactancia. Entonces, el crecimiento ocurre entre el Tanner 2 hasta el 4, que normalmente la primera menstruación aparece en un 80% en el Tanner 4 y en un 20% en el Tanner 3. Es muy raro que ocurra en un Tanner 2 o en un Tanner 5. No es imposible, pero es mucho menos probable. Aquí vemos a los varones igual pasando las mismas etapas distintas de crecimiento y de cambios. De igual manera, por los estadios de Tanner, vemos que en la etapa de Tanner 1, los genitales, tanto testículos, el pene, son totalmente infantiles, no hay crecimiento. El vello púbico es igual que el resto del cuerpo. En el estadio de Tanner 2, que sería el primer signo de desarrollo sexual, lo primero que aparecen es el volumen testicular, que aparece el volumen testicular mayor a 4 mililitros o a 2 centímetros de longitud. En esta etapa todavía no hay crecimiento del pene.
En la etapa Tanner 3 prosigue el crecimiento de los testículos y existe ya un crecimiento del pene en longitud. En relación al vello púbico, existe ya un vello púbico un poco más gruesito alrededor de la base del pene y va prosiguiendo al Tanner 4, donde ya prosigue el crecimiento de los testículos con mayor volumen. En esta etapa el crecimiento del pene aumenta en longitud y ya en grosor, aparece el glande. El vello púbico ya es mucho más enroscadito, más grueso y va abarcando a la sínfisis del pubis. Y en la etapa etapa Tanner 5 ya son genitales totalmente adultos. Para, digamos, evaluar el tamaño de los testículos, se ha creado un modelo de tipo elipsoide, así tipo ovoide, con distintos volúmenes, que se llama el orquidómetro de Prader. Aquí vemos, por ejemplo, que volúmenes menores de 4, o sea, 1, 2, 3 de testículos, se palpa comparativamente los testículos con el orquidómetro, son totalmente infantiles. La pubertad empieza con testículos de 4, mayor de 4, en volumen y 2,5 centímetros de longitud. Pasamos a la etapa 3 con volúmenes entre 6 y 8, con 3,5 centímetros de longitud. Se llega a la etapa 4 normalmente con volúmenes mayor a 10 y con 4 centímetros de longitud. El estirón en los varones aparece en la etapa más tardía, entre el 4 y el 5 recién. Y en esta etapa podemos decir ya, hablar de genitales adultos o de volúmenes adultos por encima de 15, que puede variar según las personas hasta 25 mililitros de volumen. Entonces, los estadios están en el varón son importantes, algunas remarcar algo, el estirón entre el 4 y el 5, la producción de espermatozoides a partir del Tanner 3 y la ginecomastia fisiológica, que es la aparición de las glándulas mamarias en los varones, puede ser normal o fisiológico cuando ocurre en el estadio de Tanner 2 hasta el 4. Si ocurre en el Tanner 1 o en el 5, es patológico. Bueno, ahora comenzando con la parte psicosocial, vemos que la adolescencia se puede dividir en 3 etapas: la adolescencia temprana, media y tardía. La temprana, que abarca aproximadamente para 10 a 13 años, la media de 14 a 16 y la tardía de 17 a 19. Son, digamos, edades flexibles, ya que solamente son para fines prácticos y va variando según las personas. La adolescencia temprana, que es de la 10 a 13 años, la primera crisis que ocurre es la crisis del esquema corporal. Es decir, el puber que deja su cuerpo de niño empieza a sufrir por los cambios que tiene y adaptarse un poco a su nueva esquema corporal. En relación a la dependencia e independencia, ya existe mayor recelo y menor interés por los padres. Hasta antes de que ocurra esta etapa, los padres eran lo máximo para los niños, digamos, menores de 10 años, tenían un interés muy importante, querían ser como ellos. Cuando llega la etapa de la adolescencia, empieza uno a separarse de los padres. Sienten por partes vacío emocional, humor variable, sienten que nadie los quiere, que no los comprende, se ponen a llorar, se quieren encerrar. Es una etapa difícil y dura para los adolescentes en esta etapa. Respecto al aspecto corporal, tienen mucha inseguridad respecto a su apariencia y atractivo. Y es cuando empieza a aparecer un interés creciente sobre la sexualidad. En esta etapa, las relaciones con otras personas y con pares de la misma edad son generalmente del mismo sexo y tienen una fuerte relación emocional. Para ellos les importa mucho es la famosa edad del amigo íntimo. Y hablando del desarrollo de la identidad, en esa etapa todavía el pensamiento es concreto, o sea, tienen objetos vocacionales totalmente irreales, ¿no? Como sueñan con ser, qué sé yo, superhéroes y qué sé yo. La adolescencia media, de los 14 a los 16 años, tal vez es la etapa más difícil y más dura que existe en la adolescencia, donde
aparece la crisis existencial, es decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué vivo? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy acá? Es cuando existe mayor conflicto con los padres y cuando existe mayor vulnerabilidad de los adolescentes a sufrir bastantes riesgos. Decíamos que la dependencia-independencia aumenta el conflicto con los padres. Eh, Acá no se entienden nada, es la peor etapa tanto para el adolescente como para los padres. Ya existe mayor aceptación del cuerpo y les preocupa mucho su apariencia externa, o sea, el ser atractivos para otros. En esta etapa para ellos es muy importante pertenecer a un grupo, o sea, ser parte de un grupo, y los grupos ya son mixtos. Empieza la atracción al sexo opuesto. En relación al desarrollo de la identidad, comienza ya a haber un pensamiento concreto, o sea, empieza del pensamiento concreto, se va iniciando el pensamiento abstracto. Pero hay todavía el síndrome de Superman, de ser omnipotente, invulnerable, a mí no me pasa nada, y por lo tanto es la edad de más riesgos de tener, qué sé yo, accidentes, de entrar a pandillas, de consumir drogas, tabaco, alcohol, de relaciones sexuales prematuras, de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual, de enfermedades, qué sé yo, de trastornos alimentarios. Es la etapa más difícil justamente por la vulnerabilidad que tienen ellos y por la ambivalencia entre ser, digamos, fuertes y a la vez ser muy susceptibles. Y pasamos, por último, a la adolescencia tardía, que esta viene 17, 19 años, cada vez esta etapa se va alargando por el tiempo de estudios que uno tiene, es donde empieza a ocurrir la crisis vocacional. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Entonces empiezan a dejar de haber ya importancia con los amigos y les interesa, empiezan a tener algún proyecto de vida. En esta etapa ya existe una cierta regreso a los padres, o sea, ya si durante la adolescencia media los cuestionaban, que sé yo, los criticaban, esa etapa ya los aceptan como seres humanos con virtudes y defectos. Hay mayor integración. Respecto al aspecto corporal, en general ya desaparecen las preocupaciones, ya se aceptan con el cuerpo que tienen, con el físico que uno tiene, la mayoría de las veces. En los grupos grandes de amigos ya pierden un poquito el interés, ya son grupos más pequeños y amigos más cercanos y también empiezan a haber unas parejas estables. Y por otro lado, hablando ya del desarrollo de identidad, ya aparece el pensamiento abstracto en esa etapa. La conciencia es más racional y realista y el pensamiento abstracto. ¿Qué hitos tiene que cumplir el adolescente para desarrollar psicosocialmente? Primero, buscar su identidad, buscar una autonomía emocional de la familia y posteriormente también social y económica. Tiene que aceptar su imagen corporal, tiene que lograr un desarrollo emocional y social y lograr desarrollo de nuevas habilidades cognitivas. Respecto al pensamiento, que el niño era operacional concreto, pasa por el pensamiento abstracto durante la adolescencia hasta lograr un pensamiento lógico formal del adulto. Entonces, resumiendo las metas y logros: independencia emocional de los padres, adaptación al grupo, aceptación de su nueva imagen, tiene que haber un establecimiento de la propia identidad, tanto sexual, moral y vocacional. Y ahora, ¿cuál es el plan que tendríamos que darle como médicos, como personal de salud? Al adolescente debemos atenderlo de una manera, digamos, diferencial. Es decir, es importante darle confidencialidad, que ellos se sientan cómodos contando sus inquietudes, en lo posible darle privacidad, ponerse en el lugar de ellos, sentir empatía, en lo posible dar un ambiente adecuado para que pueda desenvolverse más fácilmente y mostrar interés por sus problemas. Con todo esto vamos a lograr tener adolescentes que tengan una salud tanto física y mental más adecuada, y es el papel de todos los médicos, porque ustedes ya futuros médicos van
atender seguramente durante su vida adolescentes y es importante que conozcan todo esto. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Por mi parte, no, doctora. Ya, espero que les haya quedado claro. Medio resumido, pero bueno. Sí, doctora. Sí, doctora, thank you. Sí, doctora, quedó claro. Bueno, me alegro. Ténganlo presente porque les va a tocar atender adolescentes a todos. Bueno, muchas gracias muchachos por la atención y bueno, que tengan buen fin de semana, descansen. Muchas gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora. Hasta pronto. Gracias, doctora. ¿Qué pasa? Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Adiós.